estás? Yo soy Millicent y esto es Matemática. Estamos ahora en la actividad número 2, en la parte 2 de esta experiencia de aprendizaje número 5. Muy bien, en esta segunda parte vamos a organizar ya los datos recopilados que tenemos de nuestra encuesta acerca de la discriminación que se presenta en nuestra comunidad. ¿Ya la tienes lista? ¿Ya tienes ahí tus datos? Muy bien, entonces presta atención a esta segunda parte de esta actividad. Ahora que ya tengo los datos, es necesario organizarlos. Para ello, respondo las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo organizar los datos que recogí en mi cuestionario? Los datos recopilados de nuestra encuesta la podemos organizar en tablas de frecuencias estadísticas. Y la siguiente pregunta, ¿qué características debe tener la tabla de frecuencias que elabore? La tabla de frecuencias debe tener las siguientes características. Debe contener las variables de estudio de mi encuesta. Debe estar también organizada en tablas de frecuencias según el tipo de agrupación. Y esto va a depender del tipo de variables que nosotros estemos organizando. Si fuesen variables cuantitativas, los datos pueden organizarse en clases o también llamados intervalos. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en que habíamos elaborado nuestra encuesta y la habíamos también aplicado. Así que ya tenemos la base de datos para poder organizarlos en tablas de frecuencias, pero analizando solamente la edad. Entonces, cuando se ha aplicado esta encuesta y se ha recogido las respuestas, tú vas a tener diferentes edades. Vas a tener que colocarlas en un papel o de repente ya lo tienes ahí en tu Excel. Pero aquí te voy a dar algunos valores que solamente es para una muestra, para que tú puedas entender el procesamiento de datos. No son datos reales los que estoy colocando aquí. Como puedes observar, son edades simplemente colocadas para fines de explicación. ¿Ya? Entonces, yo todavía no tengo, por ejemplo, las respuestas de la encuesta que apliqué y que te mostré en el primer video. Así que por eso es que he colocado edades al azar, ¿ya? Muy bien, entonces supongamos que estos son los valores que se ha obtenido. Ya está, los he colocado ordenadamente. Y ahora vamos a organizar estos datos en tablas de frecuencias para datos agrupados, porque acá vemos que son varios datos y yo los voy a agrupar en intervalos de clase, ¿sí? Entonces, recordando que la variable edad es una variable cuantitativa. Entonces, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Aquí ya tenemos la tabla que se ha trabajado también en el video número 1. Y vamos a ver. Tabla número 1, que es respecto a la edad de la primera pregunta, ¿sí? Entonces relacionas primera pregunta con su tabla número 1. Muy bien, aquí está la tablita y vamos ahora a completarla. Y para eso tengo que guiarme de los datos de la encuesta, en este caso de la primera pregunta que me han arrojado respuestas sobre las edades. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar el rango. Y para encontrar el rango debemos de identificar quién es el dato menor y el dato mayor. Entonces vamos a ver aquí. El mayor valor sería aquí la edad, como ya está ordenado, pues es 20, ¿cierto? Y el menor dato es 7. Por lo tanto, el rango será igual a la diferencia de esos dos datos, 20 menos 7, que nos da 13. Ya tenemos aquí el rango de edades. Ahora, el segundo paso es encontrar el número de intervalos en que se van a distribuir todos estos datos. Y vamos a aplicar la regla de Sturger, que es la siguiente. K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo decimal del tamaño de la muestra. Entonces vamos a reemplazar aquí el tamaño de la muestra, que son 30 datos. Entonces reemplazo aquí 30 y en tu calculadora vas a colocar esta expresión y nos da como resultado esta expresión 4,91, que sumado con 1 nos da 5,91. Entonces, al darnos un valor decimal, ese 5,91 está entre los valores enteros de 5 y 6. Por lo tanto, ya queda elección del investigador si es que coge 5 o 6 intervalos. En este caso estamos escogiendo 5 intervalos.
Muy bien, ya tenemos entonces el número de intervalos, tenemos el rango y ahora nos toca encontrar la amplitud. Muy bien, entonces para encontrar la amplitud necesito dividir el valor del rango entre el número de intervalos. El valor del rango fue de 13 y el número de intervalos fue 5, por lo tanto divido 13 entre 5 y me da 2,6. Entonces, como la amplitud me salió decimal, yo puedo escoger este mismo decimal. También puedo escoger el entero que está entre este decimal, que sería el 2 o el 3. Como en los intervalos yo escogí el valor menor, el entero menor, acá voy a escoger el entero mayor para que haya un equilibrio en el número de intervalos con la amplitud. Entonces vamos a escoger el valor de 3. Ya está. Ahora vamos con el cuarto paso, que es la formación de las clases de los intervalos. Los 5 intervalos que nosotros vamos a organizar nuestros datos, en los que vamos a organizar nuestros datos. Entonces, para eso no te olvides que el primer valor se le va a llamar límite inferior y el segundo valor límite superior. El primero es cerrado y el segundo es abierto. Empezamos por el dato mínimo y sumamos la amplitud a ese dato para encontrar el límite superior, ¿ya? Entonces aquí el dato mínimo era 7. 7 sería entonces mi primer intervalo aquí y le sumo la amplitud, que es 3, que sería 10. 7 más 3 es 10 y ahí está mi primera clase. La segunda clase sería entonces acá, este 10 viene aquí, 10 cerrado más 3, 13, luego 13 más 3, 16, 16 más 3, 19, 19 más 3, 22. Y entonces ahí está. El límite inferior siempre son cerrados y los límites superiores son abiertos. Ahora sí, nos toca encontrar la marca de clase, la formación de las marcas de clase. ¿Y cómo lo encontramos? Pues con la semisuma de los límites de cada clase. En este caso aquí, 7 más 10 es 17. Entre 2, eso nos da 8,5. 10 más 13, 23. Entre 2, 11,5. 13 más 16, 29. Entre 2, 14,5. 16 más 19 es 35. Entre 2 nos da 17,5. Y 19 más 22, eso nos da 41. Entre 2, 20,5. Ya está. De esta forma hemos obtenido nuestras marcas de clase. Ahora vamos a encontrar las frecuencias absolutas y para encontrar las frecuencias absolutas debemos de contar, de acuerdo a las clases que ya se han formado, cuántos de los encuestados tienen entre 7 a menos de 10 años. Entonces contamos aquí marcando y tenemos acá 6 más 6 son 12 y más 2 son 14. Por lo tanto, ahí está el 14. En la siguiente clase de 10, los que tienen 10 hasta menos de 13, contamos aquí y nos da 6 más 4, 10. Entonces lo colocamos acá. Contamos cuántos de los encuestados tienen de 13 a menos de 16 años y acá lo vemos que son pues estos 4 y lo colocamos aquí. Luego, aquellos que tienen de 16 a menos 19, que sería solamente el 18 y lo colocamos acá. Y de 19 a 22 solamente hay uno nada más, que sería el que tiene 20 años y lo colocamos aquí. 1, ya está. Ahora vamos a sumar cuánto nos da. Ojo que si son 30 datos, aquí la suma nos tiene que dar 30. Entonces decimos 14 más 10 más 4 más 1 y más 1 nos da 30. Ahí está, se está cumpliendo. Muy bien, enseguida vamos ahora a encontrar las frecuencias absolutas acumuladas y esto es como un jueguito. El primer dato de la frecuencia absoluta viene aquí y luego sumamos en diagonal 14 más 10 y eso nos da 24. Nuevamente sumamos en diagonal 24 más 4 y eso nos da 28. 28 más 1 nos da 29 y 29 más 1 nos da 30. Y este último valor debe ser igual al tamaño de la muestra. Muy bien, ahora nos toca encontrar la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, entonces, se encuentra dividiendo, ¿recuerdas?, cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces aquí iría, la frecuencia absoluta es esta columna, no te olvides, y decimos
14 entre 30, ¿verdad? Sería entonces aquí 14 entre 30 y eso nos da 47 centésimos. Luego tenemos la siguiente clase, su frecuencia absoluta es 10, sería 10 entre 30 y eso nos da 33 centésimos. Muy bien, continuamos. 4 entre 30 y eso nos da 13 centésimos. 1 entre 30 nos da 3 centésimos. Y por último, este 1 que es lo mismo nos va a dar el mismo resultado, 3 centésimos. Muy bien, y luego de encontrar las frecuencias relativas de cada clase, vamos a sumarlas. Y al sumarlas nos tiene que dar el valor de 1. Muy bien, ahora inmediatamente vamos a encontrar lo siguiente, que es pues las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas. ¿Cómo lo encontramos? Algo similar a lo que hemos hecho aquí. Vamos a colocar el primer dato de la frecuencia relativa correspondiente a la primera clase, que es 47 centésimos. Y luego se suma en diagonal con la siguiente frecuencia relativa, que sería 47 centésimos más 33 centésimos y nos da 80 centésimos. Nuevamente sumamos en diagonal más 13 centésimos, nos da 93 centésimos. Más 3 centésimos nos da y 0,96, que sumado con 3 centésimos más, eso nos da aproximadamente la unidad. Que si bien es cierto no nos sale 1 como aquí, que a la hora que hemos sumado tampoco no nos sale 1 exactamente, pero es porque aquí hemos obviado algunas cifras significativas. Solo por eso no nos ha dado la unidad entera, sino que aproximada, bien cercana, y por eso le colocamos 1. Muy bien, ya está ahí. Ahora vamos a encontrar qué cosa. Nos falta pues aquí las frecuencias porcentuales, que son estas frecuencias relativas que tienes acá, pero escritas de manera porcentual. Entonces, ¿qué significa escribirlo de manera porcentual? Significa multiplicarlo por 100% y eso significa correr la coma decimal 2 espacios hacia la derecha. Entonces, 47 centésimos se escribe como 47%. Aquí, 33%, 13%, 3% y acá también 3%. Al sumarlo, obviamente nos va a dar 99%, pero ya sabes tú que lo podemos aproximar a 100%, recordando el por qué. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera tabla completada. Vamos con la siguiente tabla. La siguiente tabla es la tabla número 2 correspondiente a la participación en la encuesta sobre discriminación según sexo. Entonces, los encuestados han respondido aquí cuál es su sexo, algunos han puesto femenino y otros masculino. Al contarlos, hemos visto que son 18 las mujeres y 12 que han marcado masculino. Por lo tanto, al sumarlos me va a dar 30. Ahora sí, vamos a completar. Primero, vamos a llenar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, porque ya aquí la absoluta ya la llené porque ya las conté, ya los contabilicé. Ahora aquí hacemos el jueguito, el suá. El 18 viene aquí, luego el 18 se suma con el 12 de manera diagonal y el resultado se coloca acá. 18 más 12 es 30 y ese 30 es el mismo que el tamaño de la muestra. Listo, facilito y al toque. Ahora vamos a completar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era igual a la división de cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces sería aquí 18 entre 30 y eso nos da 60 centésimos. Luego en la siguiente tenemos 12 entre 30 y eso nos da 40 centésimos. Ya está. Sumamos todas las frecuencias relativas y nos va a dar en este caso 1, la unidad. Ahí sí nos dio entero. Muy bien. Ahora vamos a encontrar lo siguiente, que es pues la frecuencia porcentual. Para este tipo de variables, que son variables cualitativas, estamos aplicando esta tabla de frecuencia un poquito más corta que la anterior, ¿cierto? Entonces ya lo puedes resolver mucho más rápido. La frecuencia porcentual, entonces, ¿cómo se encuentra? Recuerda que para calcularla, nuevamente lo repito, se multiplica por 100% y eso significa correr esta comita decimal 2 espacios hacia la derecha. Entonces aquí nos va a quedar 60%, aquí tenemos 40 centésimos, nos va a quedar 40%. Muy bien, ya está listo y ahora aquí sería la suma de 60 más 40% y eso nos da el 100%. Muy bien, ahora sí, vamos con la siguiente tabla. La tabla número 3 es la tabla correspondiente
a la pregunta 3, que es sobre si alguna vez sintieron discriminación en su comunidad. El título que hemos colocado es ¿alguna vez sintieron discriminación? Tú lo puedes variar acá el título, pero de tal manera que se identifique con la pregunta. Entonces, al revisar nuestra base de datos, notamos que 27 respondieron que sí y 3 respondieron que no, tanto hombres como mujeres en general. Ahora, si tú gustas, puedes hacer otra tabla diferente en la que realices aquí femenino, masculino y cuántas mujeres respondieron que sí y cuántas mujeres respondieron que no. Y también similar con los hombres, cuántos hombres respondieron que sí y cuántos que no. Eso también lo puedes hacer y eso lo hemos visto ya en la experiencia número 1. Acá lo estamos haciendo un poco general. Muy bien, entonces sumamos para encontrar el total. 27 más 3 es 30. Se está cumpliendo y ahora vamos a completar la columna de frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Entonces el primer dato viene aquí igualito y luego sumamos de manera diagonal 27 más 3 y eso nos da 30, ¿no? Y ahí está, se está cumpliendo. Muy bien, frecuencia relativa, entonces lo encontramos dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. 27 entonces entre 30, eso nos da 90 centésimos. Y luego dividimos 3 entre 30 y eso nos da 10 centésimos. De donde la suma de la frecuencia relativa se cumple que vale 1. Muy bien, y por último tenemos la frecuencia porcentual que se halla multiplicando por 100%, que es lo mismo que correr la coma 2 espacios hacia la derecha, ya lo voy repitiendo n veces. Y entonces corremos aquí la comita decimal y nos da 90%. Aquí también corremos la coma decimal y nos da 10%. Listo, ya está. Y ahora la suma de las frecuencias porcentuales es igual a 100%. Muy bien, vamos a la cuarta. Wow, aquí ya la tablita es un poco más larga porque tiene más alternativas como respuesta. Entonces, esta tabla número 4 lleva como título motivo de discriminación. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos de discriminación agregado el de otros, los cuales seguramente han colocado otro tipo de discriminación, otro motivo. Y también aquí he agregado una fila más en la que habla de los que no se sintieron discriminados, que fue pues en la pregunta número 3, la anterior. Entonces en la pregunta anterior, 3 respondieron que no se sintieron discriminados. O sea, nunca han sentido esa discriminación, entonces lo he colocado aquí. ¿Por qué lo he colocado aquí? Porque la suma de las frecuencias siempre me tiene que dar el total, el tamaño de la muestra, en este caso que es 30. Si tú sumas 4 más 2 más 5 más 4 más 2 más 6 más 4 y más los 3 que dijeron que no, eso les da un resultado de 30. Ahí está. Listo, muy bien. Ahora vamos a encontrar las frecuencias absolutas acumuladas. Jueguitos, vamos a hacerlo. El 4 viene aquí y luego 4 más 2 nos da 6, 6 más 5 nos da 11, 11 más 4 nos da 15, 15 más 2 nos da 17, 17 más 6 nos da 23, 23 más 4 nos da 27 y 27 más 3 nos da 30. Y se cumplió, ya está. Completamos nuestra columna de frecuencias absolutas acumuladas. Ojo que aquí en otros, si hay una tendencia en alguna respuesta que se repita, ustedes lo pueden colocar una fila más y colocar, por ejemplo, que se hayan sentido discriminados por la vestimenta que usan. Eso también puede ser un motivo de discriminación. Recuerda que tú puedes adaptar esta propuesta de encuesta, puedes editar, puedes modificar las preguntas o quizás las alternativas que se den. Eso ya corresponde a tu criterio. Muy bien, ahora vamos con la siguiente, que es encontrar las frecuencias relativas, y eso lo llamamos dividiendo cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces empezamos. El primero sería 4, lo dividimos entre 30 y eso nos da 13 centésimos. Siguiente sería el 2, dividimos entre 30 y eso nos da 7 centésimos. El siguiente sería 5, lo dividimos entre 30 y eso nos da 17 centésimos. 4 entre 30, eso nos da 13 centésimos. 2 entre 30, eso nos da 7 centésimos también, igual que el anterior. Aquí tenemos 6 entre 30, eso nos da 20 centésimos. 4 entre 30, eso nos da 13 centésimos. Y por último, 3 entre 30, eso nos da
10 centésimos. Ya está, hemos encontrado todas las frecuencias relativas. Y luego la suma de las frecuencias relativas nos da la unidad. Muy bien, ahora vamos a encontrar la última frecuencia porcentual, que se halla pues corriendo la comita decimal, la forma más práctica. Acá por ejemplo sería 13%, ¿verdad? Colocamos entonces aquí 13%, 7%, 17%, 13%, 7%, 20%, 13% y 10%. ¡Qué fácil! Mira, ya nos lo aprendimos más rápido. Ahora sí, sumamos los porcentajes y eso nos da 100%. Esta tabla número 4 ya está resuelta. Ahora vamos con la última. La última tabla es sobre el lugar donde fueron discriminados. Aquí están las categorías: en lugares públicos, en la escuela o colegio, o en instituciones públicas, que puede ser por ejemplo un centro de salud, un hospital, puede ser en la policía, etc. Y aquí hemos puesto otro tipo. Hay personas que hayan colocado algún otro lugar. Y también he agregado aquí la fila donde están los que no tuvieron discriminación. Obviamente, porque esta pregunta de la número 5 es para aquellos que sí han sentido que fueron discriminados en su comunidad alguna vez. Muy bien, entonces ahora vamos a sumar 8 más 14 más 4 más 1 y más 3. Eso nos da 30. Muy bien, empezamos entonces con las frecuencias absolutas acumuladas. Hacemos el suá. 8 más 14 nos da 22, más 4 nos da 26, más 1 nos da 27 y 27 más 3 nos da 30. Ahí está, muy bien, está correcto. Ahora encontramos las frecuencias relativas. Rápidamente dividimos cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. 8 entre 30, eso nos da 27 centésimos. 14 entre 30, eso nos da 47 centésimos. Profesora, ¿cómo lo hace tan rápido? Bueno, es que ya he utilizado aquí pues mi herramienta, que es la calculadora. Tú también lo puedes utilizar. Recuerda que acá estamos evaluando cómo es que construyes tus tablas de frecuencia y la calculadora nos puede servir de apoyo para agilizar el trabajo. Muy bien, seguimos. 4 entre 30 y eso nos da 13 centésimos. 1 entre 30, eso nos da 3 centésimos. Y 3 entre 30, eso nos da 10 centésimos. Ya está. Ahora la suma de las frecuencias relativas nos da 1. Muy bien. Y por último terminamos con esta columna, que son pues las frecuencias porcentuales, y vamos a escribirlo. 27 centésimos se escribe como 27%. Aquí 47%, 13%, 3% y 10%. La suma de los porcentajes, eso nos da 100%. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con todas las tablas. Vamos entonces ahora al análisis de los resultados. Vamos a analizar cada una de las tablas realizando interpretaciones. Muy bien, aquí entonces vamos en la parte de leo y analizo la información que contiene las tablas de frecuencia. Aquí está la tabla número 1, que corresponde a la participación en la encuesta sobre discriminación según edad. Ojo que quiero aclarar que aquí no he puesto lo mismo que se colocó en la plataforma sobre sintieron discriminación según edad. No, porque la edad la he puesto en mi encuesta, en mi cuestionario al inicio. Por lo tanto, los que van anotando su edad todavía no han respondido si se han sentido no discriminados. Entonces, por eso es que no lo he colocado de esa forma. Ya, entonces acá sí está chévere porque ya pues implica simplemente aquellos que han participado, pero que todavía no me han respondido si han sido o no discriminados. Entonces, teniendo esta tablita, vamos a hacer ya las interpretaciones. Recordando que las interpretaciones se dan en base a los datos procesados. Estos son los datos procesados, los que hemos encontrado aquí en esta tablita, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, vamos con la primera. Primera interpretación, cogemos el dato mayor, por ejemplo, de las frecuencias porcentuales, que justamente por eso nos sirven para hallarlas. Se observa que en la tabla el mayor porcentaje de personas que participaron en la encuesta son mayores de 7 años, pero menores de 10, ¿cierto? Claro, porque aquí el 47, que es el mayor porcentaje, es de la clase que representa a los encuestados de 7 a menos de 10 años. Ahí está la primera interpretación. Vamos con una segunda interpretación. Observa aquí el dato menor.
El dato menor o el porcentaje menor que se ve es este 3, pero también aquí hay un 3%. ¿A quiénes pertenecen? Pues a estas clases. Entonces, ¿qué podemos decir? Se observa que la cantidad de personas que participaron de la encuesta, cuyas edades están entre 16 a menos de 19 años, es la misma cantidad de las que tienen 19 a menos de 22 años. ¿Ven? Ahí está. Y por último vamos a hacer una más. Por ejemplo, de la frecuencia acumulada voy a coger un valor. Por ejemplo, hasta acá. Este acumulado corresponde, mira, hasta esta clase, desde el inicio hasta esta clase. Por lo tanto, va desde 7 a menos de 16 años. Entonces decimos lo siguiente. Hay 28 personas encuestadas que tienen edades mayores o iguales a 7 años, pero menores de 16. Y así es como hemos dado 3 interpretaciones a esta tabla. ¿Te atreves a dar una más? Te leo en la cajita de comentarios y así nos ayudamos entre todos. Muy bien, en la tabla número 2, que es sobre la participación también en la encuesta sobre discriminación, pero esta vez se está analizando según sexo, cuántas mujeres y cuántos hombres han realizado esta encuesta. Entonces esta tabla nos muestra lo siguiente, ¿no? 18 mujeres, 18 del sexo femenino, 12 del sexo masculino. Y bueno, en los porcentajes tenemos que representan las mujeres el 60% y el 40% los hombres, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora sí a dar nuestra interpretación. Se observa que el 60% de las personas encuestadas son del sexo femenino, mientras que el 40% lo son del sexo masculino. Tabla número 3. Esta sí va directamente al tema en sí, que es ¿alguna vez sintieron discriminación? Entonces, del total de encuestados, que son 30, aquí están los que respondieron sí y los que respondieron no. Entonces, al procesar esta tablita tenemos la siguiente interpretación. Recuerda que para las interpretaciones se suele utilizar más los porcentajes. Entonces podemos darnos cuenta aquí de que en la tabla el 90% de los encuestados han sentido alguna vez discriminación, mientras que el 10% no se han sentido discriminados. Vamos con la cuarta tablita, que es sobre el motivo de discriminación. Allí está. ¿Qué representan estas cantidades, estas frecuencias absolutas? Aquí está su porcentaje. Entonces, en base al porcentaje vamos a dar interpretaciones. Aquí sí hay para hacer varias, ¿ah? Pero voy a hacer solamente de la que tiene mayor valor y el menor valor. Entonces aquí vamos a observar que el mayor valor, el mayor porcentaje que se observa en esta tablita es el 20, ¿cierto? Y 20% corresponde a rasgos físicos. Se observa que el 20% de las personas encuestadas se han sentido discriminados por sus rasgos físicos. Muy bien, y una última interpretación. En la tabla podemos observar que solo, mira, el 7%, y acá también hay 7%, ¿verdad? Que corresponde a por enfermedad y acá corresponde a procedencia. Entonces decimos, en la tabla podemos observar que solo el 7% de los encuestados se han sentido discriminados por su procedencia, siendo igual porcentaje para aquellos que se han sentido discriminados por enfermedad. Muy bien, ahora vamos con la última tabla. Corresponde al lugar donde fueron discriminados. Entonces, aquí también, el mayor porcentaje que yo observo es el 47%, que corresponde a la escuela o colegio. O sea, ahí se han sentido discriminados un mayor porcentaje. Y menor porcentaje aquí está el 3%, que está en otros, que no ha tenido relevancia porque quizás han sido diferentes respuestas, ¿no? Bueno, en realidad ha sido una nada más. Se observa en la tabla que el 47% de los encuestados, que es el porcentaje mayor, han elegido a la escuela como el lugar donde fueron discriminados. Un 3% de los encuestados se ha sentido discriminado en otro lugar diferente a los propuestos. Muy bien, y así hemos terminado por interpretar los resultados de nuestra tabla. Muy bien, y ahora tenemos nuestra evidencia, la cual pues fue que luego de recoger los datos de tu encuesta,
Deberás organizarlas en tablas de frecuencias para comunicar la información sobre la discriminación en tu comunidad. Recuerda tomar en cuenta los criterios de evaluación que te presenta tu docente para el logro de tus aprendizajes. Y aquí están los criterios de evaluación. Identifique la población, muestra y variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Recuerda revisar la teoría acerca de cómo identificar tu población, cómo escoger tu muestra, etc. Recopilé datos mediante un cuestionario y los organicé en tablas de frecuencia. Leí y analicé la información contenida en las tablas de frecuencias para producir nueva información. Entonces esto lo hemos logrado. ¡Muy bien! Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente actividad número 4 de esta experiencia de aprendizaje número 5 para el tercer y cuarto año de secundaria. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.